Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día y que estés listo para mejorar tu español hoy. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es uno de nuestros oyentes, quien ha estado escuchándonos por 5 años. Hoy está con nosotros Brandon Ross, de Texas. ¿Cómo estás, Brandon? Bien, gracias, Andrea. Pues les cuento que Brandon nos va a contar de su proceso con el español, de cómo él ha aprendido español y algunas experiencias que él vivió que lo llevaron a pensar en que era importante aprender español. Y él nos va a contar de los métodos que también ha usado y uno de ellos ha sido leer la Biblia en español a través de una aplicación de la que él nos va a estar hablando. Así que hablaremos de eso también. Y es que la Biblia a mí me ayudó también cuando estaba aprendiendo inglés. Así que esto nos va a compartir Brandon. Y quiero mencionar, muy importante, si tú que nos escuchas no eres cristiano o no te interesa la Biblia, no te preocupes, no tienes que utilizar ese método. No estamos diciendo que lo tengas que hacer. Pero tú sabes que nosotros somos creyentes, Brandon también es creyente, hay muchas personas en nuestra audiencia que son creyentes, así que creemos que se pueden beneficiar de esto. Listo, bueno, y para empezar, pues Brandon, dinos un poco sobre tu vida, dónde vives, tu familia y lo que tú trabajas. Dinos un poco sobre ti. Ok, como tú, Nate. Soy de Texas, los Estados Unidos. Sí, chévere. He escuchado esto mucho en tu podcast de mi vida. Tengo una esposa y vivimos juntos en una casa al norte de San Antonio, en una comunidad llamada Bernie. Y tenemos 2 hijos, un hijo que está estudiando a la Universidad de Texas A&M. Y también tenemos una hija que está estudiando en Massachusetts, en una escuela en Massachusetts llamado Gordon College. ¡Qué chévere! Y yo sé que ustedes están muy involucrados también con ministerios en la iglesia, ¿no? Sé que en el 2017 tú participaste en un viaje de misiones a Honduras, ¿no? Con un grupo de tu iglesia. Y de hecho, eso fue como lo que empezó ese proceso en ti de pensar en aprender español, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Ya nos compartiste sobre tu familia. Dinos por qué estás aprendiendo español y cuándo empezaste a aprenderlo. Pues para mí es bastante importante a aprender español si quieres tener una relación con hispanohablantes. Y en Texas es bastante importante para todos si quieres tener una relación con sus vecinos, porque hay muchos inmigrantes y hispanohablantes que han vivido en San Antonio y los alrededores por muchas generaciones. Y trabajan juntos y hay en muchas partes, hay los hispanohablantes y los hablantes de inglés y a veces no pueden comunicar entre sí. Y por eso decidí ponerme en marcha con intencionalidad a hacer más o menos un compromiso para aprender, para que pueda tener relaciones y conversaciones con hispanohablantes, mis alrededores. Y también en Honduras y Centroamérica y otras partes sudamericanas. Y
por eso para mí es obvio que es muy, muy importante. Qué bueno, y es que esa es la motivación de muchos de nuestros oyentes, ¿no? Que quieren comunicarse con la comunidad que tienen alrededor. Y qué bonito que tú hayas tomado esa decisión, te hayas puesto en marcha a aprender español para poder relacionarte mejor con las personas a tu alrededor y también ayudar a través de los ministerios de la iglesia, ¿no? Pero bueno, tu viaje a Honduras fue en el 2017. ¿En ese año hablabas al menos un poquito de español o no hablabas nada? Sí, he tenido mucho pasado, hace muchos, muchos años. Aprendí en 2 semestres de la escuela secundaria y 2 semestres en la universidad, pero no me servía mucho porque no podía hablar en español o conversar o entender los hispanohablantes. Pues cuando decidí en 2019, estuve porque habíamos viajado otra vez a Honduras y en la misión de Honduras es muy útil ser un traductor entre la iglesia y los trabajadores de la iglesia y la gente que viven allá en las montañas para servirlos. Y para mí estaba muy importante hacer el traductor para el grupo en que visitamos Honduras. Ujú. Qué chévere. O sea que sí, podríamos decir que tu mayor motivación luego se convirtió en el poder ayudar a estas personas, poder también compartir la palabra de Dios con ellos, ¿no? Y poder hacer parte de labores que los beneficiaban a ellos materialmente. Eso es muy importante, tener una motivación muy clara. Entonces podríamos decir que empezaste como básicamente en el 2019 ya aprendiendo más en forma, ¿no? Más o menos en esa época empezaste a escuchar el podcast de Españolistas también, ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. Empecé a usar muchos recursos en el principio de mi aprendizaje en 2019. Incluye Spanish Land School y Españolistas. Para los principiantes probablemente necesitan empezar poco más despacio. Sí, antes de realizar su meta, su reto a entender André y Nate, porque obviamente hablan español muy rápido para los principiantes. Sí, porque, bueno, quería preguntar qué métodos empezaste a usar para cambiar como principiante hasta como intermedio alto, lo que yo parece que tú tienes en este momento, porque la mayoría de nuestros oyentes son intermedios y están tratando de seguir adelante. Entonces, ¿por qué no dices? ¿Puedes decir un poco sobre los métodos que han sido muy efectivos para ti en este tiempo? Sí, pues en el principio usé la Biblia poquito, pero más o menos hay una serie de videos de una persona llamada Paul Mm. y el recurso es simplemente Spanish with Paul y es muy despacio, es muy lento. Es como empieza con un verbo y da la definición del verbo y empiece a crecer poco a poco para construir una oración. Y este Paul es un poco más despacio que este gringo Nate también. Sí, Es más es lento que Nate. más lento que Nate. Felicitaciones, Nate. Estás más rápido de otra persona. Bueno, No, sí, yo sé el recurso, yo conozco el recurso del cual está hablando Brandon, Spanish with Paul. De hecho, él habla en inglés en muchos de los videos, ¿no? Porque él está explicando la estructura del idioma. Entonces, sí es muy bueno para los que están empezando y me parece que fue una buena idea que usaras ese recurso cuando empezaste, porque como lo explicaba Brandon, Paul lo que hace es mostrar cómo construir oraciones y ciertos patrones para construir ciertas frases. Entonces,
Él tiene un canal de YouTube muy bueno. Si tú que me escuchas tienes a algún amigo o familiar que esté aprendiendo español, Spanish with Paul es una buena herramienta para aprender cómo empezar a construir frases, ¿no? Bueno, pero aparte de escuchar podcasts y videos de YouTube, ¿qué otras cosas hiciste? Como hablabas contigo mismo, leías, tenías un tutor, ¿qué más hacías? Sí, pues he hablado conmigo mismo en el Conmigo mismo. carro mucho. Y es también en preparación por este podcast. Pasé probablemente 15 minutos hablando conmigo mismo para prepararme porque es poquito difícil cambiar muy rápido entre inglés y español. Tengo Ujú. que practicar poquito. Pero también he escuchado otros videos, obviamente podcasts, pero también leo libros como un libro muy famoso, 501 Spanish Verbs, Ujú, sí, 501 verbos en español, ujú. y tiene la conjugación y las explicaciones y gramática, mucho gramática de todos los verbos. Y Tandem es una aplicación también que he usado mucho para conocer otra gente que están tratando a aprender el idioma. En inglés, principalmente, hay personas que están en la aplicación Tandem para aprender inglés. Y por eso es una oportunidad para los hispanohablantes a aprender inglés al mismo tiempo que los hablantes de inglés pueden aprender de los otros. Y Claro. por eso es más o menos 50% compartir. Ah, súper, ok. Me parece muy interesante. Creo que es un poco parecido de lo que Andrea y yo usamos antes, un sitio que se llama Conversation Exchange, pero esto me parece es un app, ¿no? ¿Tú puedes explicar un poco sobre Tandem? Es un app donde tú pues encuentras personas de todo el mundo y después tú comunicas cómo. Sí, es una aplicación que pueden descargar en tu teléfono y más o menos entras tu información sobre cómo el nombre, el estado en que vive y todo, su interés y cosas así. Y por eso las otras personas que están interesados en hablando con tú pueden Contigo. Ujú, contigo, gracias, pueden ver toda su información y pueden ujú. decidir si quiere hablar contigo. Claro, yo conozco esa aplicación, Tandem, es muy buena. Tú que me escuchas, te la recomiendo. Ahí puedes encontrar hispanohablantes de forma gratuita. Y como lo decía Brandon, se puede hacer un intercambio de inglés y español, es gratis. Ayudas a esa persona y esa persona te ayuda a ti. También hay otra aplicación que se llama Hello Talk. Hello Talk funciona como Tandem y es muy, muy buena también. Pero bueno, Brandon, cuéntanos un poquito más de tu proceso. ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender español para ti? Probablemente el compromiso. En el principio, simplemente la decisión a hacer el compromiso. Después de esto, era poquito fácil porque pasó bastante tiempo escuchar español y practicar todos los días, pero también para mí específicamente es los verbos. Los verbos reflexivos son poco Mm, difíciles para mí también la conjugación, obviamente, y los pronombres directos y indirectos. ujú. Es poquito diferente en inglés porque los pronombres siguen los verbos y en español es poquito diferente, ¿no? Claro, claro, claro. El pronombre objeto directo e indirecto, sí, ese es un tema que aún a veces confunde un poquito a los estudiantes de intermedio alto, así que es un tema importante para repasar. Y dinos, ¿cuál ha sido el método más efectivo para ti aprendiendo español? Lo más útil para mí es hablar con otra gente en español. Simplemente conversación con otros es lo más importante de todo. Cuando tienes
los building blocks o simplemente las cosas principales de aprendizaje. Después y cuando estás listo, es muy importante a pasar lo más tiempo posible hablando con hispanohablantes. Ujú. Te quiero decir, para decir the building blocks, sería los fundamentos. Los fundamentos. Los fundamentos. Ujú. Súper. Y bueno, ahora hablamos de un método que tú me contactaste antes, como tú aprendiste mucho de tu español usando el app de la Biblia. Entonces, primero queremos saber por qué decidiste aprender español con la Biblia. Pues soy cristiano y he leído la Biblia por muchos años y es una cosa importante en mi vida cotidiana y por eso fue una solución para leer la Biblia al mismo tiempo a aprender español. Pero verdadero es muy útil a usar la aplicación de la Biblia porque es una herramienta muy útil por audio principalmente. Hay oportunidad a escuchar el audio muy lento en el principio cuando estás trabajando a aprender. Es una opción a play the audio, a Reproducir el audio. reproducir el audio muy, muy lento, 50% velocidad. Y en esto tiene la oportunidad a escuchar todos los verbos muy, muy lentos y escuchar a todos los aspectos de todas las palabras muy, muy lentos y estudiarlos en detalle. Y también, obviamente, puede reproducirlo a velocidad normal. Y si quieres rebobinarlo o avance rápido, es posible a escuchar otra y otra vez. Ujú. Una y otra vez, una y otra vez. Sí, lo que me gusta de este método es que tú estás usando algo que ya estás haciendo en inglés y estás cambiando a español, porque antes obviamente estabas leyendo la Biblia en inglés y cambiaste para hacerlo en español. Y esto es como el consejo que siempre decimos. Obviamente solo tienes 24 horas al día y también tienes que trabajar 8, dormir 8, pues comer, entonces no tienes mucho tiempo. Hoy en día hay muchas distracciones, pero lo que tú puedes hacer es que tú puedes cambiar las cosas que tú ya estás haciendo en inglés, todas las cosas que tú puedes pensar, la música, radio, películas, televisión, a español. Tú puedes cambiarlo. Entonces, de esto me gusta mucho que tú ya estás usando algo que ya estás haciendo. Claro, si tú que nos escuchas ya estás leyendo la Biblia en inglés, pues empieza a leerla en español. Y como Brandon nos estaba contando, tú puedes escuchar y seguir el texto y cambiar la velocidad. Eso de cambiar la velocidad es muy genial, es brillante, porque puedes empezar más lento y poco a poco vuelves a escuchar, subes un poco más la velocidad y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, sí es definitivamente muy buena idea. Y de hecho, hay 27 versiones en español, ¿no? De la Biblia. ¿Cuál versión utilizas tú, Brandon? Pues es una versión llamado Dios habla hoy de 2005. Es dramatizado, es Dramatizado. dramatizado, sí. Tiene actores hablando de papeles, diferentes papeles, los discípulos, Jesús, los otros caracteres de la Biblia Los y otros personajes. personas. Ujú, ujú. Gracias. Y pues sí, es mi favorito. Y uso también la versión internacional nueva Ujú. porque es la versión en inglés. Y Mm. por eso puedo poner los versículos lado a lado para compartirlo, para más o menos Comparar, comparar. compararlo. Gracias.
Claro, entonces tú estás viendo un versículo en español y en el lado lo ves en inglés. Eso es lo que estás diciendo, ¿sí? Exacto. Puedes comparar el orden de las palabras y todo. Sí, esa versión, nueva versión internacional, es muy buena, al igual que la versión de Dios habla hoy. Así que si tú quieres empezar a leer la Biblia en español, te recomiendo esas dos versiones. Nueva versión internacional y también Dios habla hoy. Sí, la verdad eso es muy importante porque en la iglesia donde nosotros asistimos acá en Colombia, pues ellos usan Reina Valera, que es como el versión antigua. Vosotros sois, tened paciencia, sed amables. Lo Es sé. más complicado, ¿no? Pero Sí, Sí, yo soy muy confundido a veces y yo me siento muy confundido. yo me siento muy confundido porque sí, es como aprendiendo inglés con Shakespeare. Obviamente es un poco difícil. Pero bueno, ¿por qué nos explica un poco más de como un ejemplo en cómo tú usas este app de la Biblia? Sí, pues lado a lado el inglés y el español, en el versículo lo más famoso de todo probablemente es Juan 3:16 y en español dice, porque tanto amo Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierde, sino que tenga vida eterna. Y en inglés es For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Y es muy fácil observar las diferencias entre los versículos en español y en inglés. Por ejemplo, el verbo amo está ubicado antes del sujeto en español, pero en inglés la mayoría de veces es después. Es diferente y perderse es un verbo que es reflexivo y Ujú, literalmente en inglés significa to become lost, ujú, pero en inglés es to perish, ujú. que es poco diferente y podemos imaginar que en latín probablemente es muy semejante, pero las traducciones en inglés son poco diferentes de español. Un otro ejemplo es tenga vida eterna, por ejemplo, es un subjuntivo, es un verbo en la forma subjuntivo y sigue sino que, como muchas veces has enseñado Andrea, Ujú. después de una frase como sino que o algo así, es el subjuntivo. Y por eso comparar los verbos, los sujetos, los sustantivos, los versículos de la Biblia lado a lado es muy útil. Ujú, ujú. Sí, claro. Y qué bueno que tú hagas ese ejercicio de ver un versículo en español y en frente en inglés y que empieces a tratar de hacer relaciones y encontrar diferencias, ¿no? Como lo que mencionabas. De hecho, en español sí dice que no se pierda y en inglés pues dice shall not perish, en esta traducción al menos. To perish es perecer. Sabemos que existe el verbo parecer, que es like it seems like, parecer, parece que, pero también está el verbo perecer, y eso es perish, pero es menos común. Entonces, por eso es que lo cambiaron a que no se pierda. Así que sí, es súper interesante analizar todas esas cositas. Yo les cuento que cuando yo empecé a aprender inglés, hacía exactamente lo que Brandon está describiendo y era leer la Biblia en los dos idiomas y tratar de encontrar similitudes y diferencias en los tiempos, las palabras, el orden de la estructura, como lo mencionaba Brandon, que dice porque de tal manera amó Dios al mundo, amó el verbo primero y luego Dios el sujeto, pero en inglés es God so loved the world. God loved, primero el sujeto y luego el verbo. Ahí vemos que hubo que se intercambió. ¿Y por qué se hace eso en español? Para dar más énfasis, para ponerle más fuerza a lo que estamos diciendo.
Así que definitivamente sí es muy interesante y te invito a que empieces a hacerlo, si eres creyente, a que empieces a utilizar la Biblia. Bueno, Brandon, ya para terminar, pues, ¿tienes alguno más consejo para los oyentes, quizás de este método, usando el app de la Biblia o de lo que tú has usado en tu aprendizaje? Sí, para tus oyentes, mi consejo es encontrar los recursos que están lo más útiles para ti, porque es un placer, ¿no? A aprender español. Es una aventura para todos que empiezan a aprender un nuevo idioma. Y por eso es bastante importante encontrar los recursos, a buscar por los recursos que son lo más interesantes y agradables para ti. Para mí es la Biblia y aprender por podcasts y videos y todo y pasar tiempo con otros. Pero para ti puede ser una cosa diferente. Pero es muy importante decidir lo que quieres hacer y hacer un compromiso y ponerte en marcha en aprenderlo. Y requiere diferentes recursos para diferentes personas. Ujú. Así que sí, queridos, tomen este consejo, descubran qué es lo que más les gusta hacer y utilicen eso para aprender español, de alguna manera u otra, sea de audio, o sea en videos, o sea material escrito, o sea, como en este caso, una aplicación, pero descubre qué es lo que realmente te gusta y enfócate en eso. Bueno, muchísimas gracias, Brandon, por haber estado aquí, por haber compartido un poco de ti y de tu proceso de aprendizaje y tus consejos con nosotros. Gracias de verdad por haber venido al episodio. Gracias, Andrea, y tú, Nate. Es mi placer y gracias también por todos los años que han producido los podcasts y los videos y todo, porque son muy, muy útiles para mí. Con mucho gusto. Y bueno, vamos a seguir cada semana hasta que tengamos nuestra niña aquí al lado de nosotros en el podcast. Entonces, por ahora, Andrea y yo. Bueno, de eso realmente estamos grabando este episodio el 4 de noviembre del 2024, pero lo vamos a poner más tarde. Así que cuando el momento en el que estás escuchando este episodio, ya nuestra hija Elisa está aquí y es posible que ya hayas escuchado algunos episodios con una bebé llorando en el fondo. Así que este es de nuestros últimos episodios sin bebé. Bueno, queridos, recuerden que ustedes pueden descargar la transcripción en espanolistos.com. Solo vas a espanolistos.com y ahí puedes descargar la transcripción por si lo necesitas. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.